a veces hay confusión, ¿cierto? Y dicen, no, lo que pasa es que ya estoy en etapa de remate o hay fecha de remate. Ya no hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda hacer. La verdad es que sí, se puede. La persona puede incluir, puede incorporarse a este procedimiento de quiebra de la ley 21.720, no así el de la renegociación que ya hablábamos en el primer bloque, porque está notificado de la demanda de cobranza. Entonces ahí no hay nada que hacer, pero sí puede hacer este procedimiento de la quiebra, donde, como decíamos, también va a tener el beneficio de quedar con deuda cero si es que tiene una mochila grande, y que en el fondo esta ley se hizo para eso. Yo les decía que vamos a distinguir hoy día entre tres conceptos que uno podría confundir, pensar que son lo mismo, pero que son sinónimos, que responden a distintos procesos o que es un mismo proceso pero en distintas etapas. Bueno, hoy día vamos a conocer la diferencia entre lo que es un embargo, un retiro y un remate. Y lo conversamos con Tania Olivera, abogada y socia de defensadeudores.cl. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Piedad, muchas gracias por la invitación y por este tema que la verdad nos interesa bastante conversar, porque sí, a veces las personas lo confunden bastante, hay una cierta asimilación con el embargo y el retiro, se confunde harto, así que va a estar bien interesante el programa de hoy. Sí, de hecho, cuando empezamos a hablar de esto tenemos que asegurar y siempre destacar que todo esto viene por probablemente temas de deudas, de estar endeudado, de un tema de insolvencia complejo para una persona o para una familia o para una empresa, y cuando buscamos o no llegamos a una solución en realidad, que vamos a hablar también de las soluciones que sabemos que existen, uno puede entrar en un cobro judicial y ahí aparecen estos tres conceptos que es súper bueno distinguirlos. De hecho, salimos a la calle a preguntarle a las personas ¿qué es el embargo, el retiro y el remate? Y esto fue lo que nos dijeron. Entre el retiro y el embargo es que el retiro no es con aviso y realmente se utiliza en muchos casos, y el embargo, por lo menos estás informado de que tus bienes van a ser tomados a través del banco o la entidad que te está cobrando las deudas. Básicamente cuando te traban, te ponen como una prohibición de enajenar. No puedes, como con tus bienes, no los puedes disponer libremente. Eso básicamente sería como un embargo a términos amplios. ¿Ya? La liquidación de los bienes tiene que ver cuando esos mismos bienes embargados son realizados para el pago de las deudas con un acreedor. El embargo corresponde a que van a sacar las cosas. Eso conozco como embargo. Remate de bienes es cuando yo creo que ya el tema no va para más, o sea, ya no hay cómo pagar y es la manera de que los bancos o la entidad financiera que sea, se haga parte de lo que se debe. ¿Cómo anduvieron las respuestas? La verdad es que bastante mejor que hace muchos años. Ah, así qué bueno. Sí, vamos bien, vamos mejor. Bien ahí la educación financiera. Sí, bueno, hay unos conceptos que obviamente están un poquito, hay que ajustarlos. Hay que pensar entre el embargo, el retiro y el remate en una línea de tiempo, ¿ya? Todos los procedimientos de cobro, recordemos que estos procedimientos están en la ley y son parte de la cobranza judicial, ¿ya? Cuando pensamos en estas tres etapas, tenemos que imaginar una línea de tiempo. Una vez que nos notifican de una demanda de cobranza, un receptor judicial por orden del tribunal. Siempre esto es previa orden del tribunal, no hay una autogestión o no es por mera voluntad del acreedor. Siempre es un juez el que tiene que habilitar cada una de estas etapas. Primero, cuando me notifican, no me defiendo o no hay una defensa del deudor, no sé, revisando los vicios del procedimiento o si el título ejecutivo cumple con los requisitos legales, bueno, procede entonces el embargo de los bienes. ¿Y qué es el embargo? El receptor judicial va a la casa del deudor y hace la anotación de los bienes del deudor, ¿ya? Como que hace un inventario. Hace un inventario y luego sube un acta de embargo a esta causa o al expediente que antes eran en papel. Hoy tenemos la tramitación digital, así que está todo a través del Poder Judicial de manera online. Ahí también la persona puede ver y verificar, o con un abogado, que bienes efectivamente fueron embargados de su casa. Ahora, luego de esta etapa, si no hay ningún tipo de acción por parte del deudor, puede ser distintos tipos, llegar a una negociación con el acreedor, puede ser defenderme, puede ser si la deuda estaba prescrita y lo alegué. Si no se produce ninguna de estas acciones, lo que ocurre normalmente es la siguiente etapa. Por eso hablamos de una línea de tiempo y que es el retiro de los bienes. Aquí una persona decía, se produce el retiro sin aviso. La verdad es que no es tan así. ¿Por qué? Siempre se avisa.
¿O no? Sí, lo que pasa es que más que un aviso existe una resolución por parte del juez donde ordena primero el retiro simple de los bienes. Entonces lo que tiene que hacer el receptor con esta resolución es ir a la casa del deudor a buscar los bienes embargados, ¿ya? Ahora, en esa etapa del retiro simple, como llamamos nosotros los abogados, que es sin auxilio de la fuerza pública, se produce el primer, comillas, aviso. O sea, va al receptor y le dice, vengo a retirar los bienes, la persona se puede oponer por distintos motivos. Y es luego, como eso de que dice, no, tráigame la orden judicial para entrar. claro, no puede entrar, no hay una orden de cerrajar el inmueble, entonces no puede ingresar si la persona no le abre la puerta. Ya, perfecto. Entonces, lo que se produce acá es que el acreedor da cuenta de aquello con el receptor, obviamente, que estampa esta situación en un, digamos, como en una especie de resolución en la causa y señala lo ocurrido. Lo que hace el acreedor es pedir, entonces, el auxilio de la fuerza pública para hacer el retiro de bienes. Y aquí es cuando se produce, ¿cierto? Cuando va Carabineros de Chile con el receptor y se produce el retiro de los bienes de la persona deudora. Ahora, estos bienes, hablamos siempre de bienes muebles, que son llamados muebles legalmente porque se pueden movilizar, ¿cierto? Ayer lo conversábamos, de hecho, con Mario. Sí, esa es la razón, es porque se pueden movilizar. Exacto. Entonces pueden ser los bienes de adentro de la casa, ¿cierto? O, por ejemplo, un auto, que también tiene esta opción de mover ese bien. Y luego, bueno, si se produce siguiendo esta línea de tiempo, ¿cierto? Sin que exista ningún tipo de intervención, va a ocurrir el remate de los bienes, donde ya aquí entra la figura del martillero público, quien va a ofrecer esto en una subasta. Literalmente es el que tiene el martillito. El martillito, sí. Efectivamente. Entra en acción. Entra en acción el martillito y bueno, se hace el remate de los bienes. Luego él también rinde cuentas en esta causa de si se vendieron los bienes, si hubo alguno interesado y en cuánto se vendieron. Y ahí uno, o el deudor o la persona que lo esté representando, dependiendo de la etapa, puede ver si estos bienes son suficientes o no para cubrir la deuda. Si, por ejemplo, exceden a lo que debe el deudor, el excedente de esa venta queda para la persona deudora. A diferencia, si no son suficientes, acá no se produce lo que se produce con el procedimiento de quiebra, que si no son suficientes los bienes que ofrece el deudor, se extinguen igual las deudas. Acá no. Ya. Si no hacemos nada, si no nos incorporamos a ningún tipo de procedimiento, lo que va a ocurrir es que si los bienes no son suficientes, la persona, aunque se hayan rematado los bienes, sigue con esta deuda por la proporción que le va quedando. Ya. Se sigue calculando los intereses, ¿cierto? Y las costas procesales dependiendo de las acciones que vaya realizando el acreedor. Ahora, ¿puedo yo detener el remate de bienes si es que pago un poco o hago un acuerdo con el acreedor? Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que ¿O eso era antes de llegar a esto? va a depender de las circunstancias. Cuando digo, la etapa de remate es una etapa súper crítica, ¿ya? Es una etapa crítica, es una etapa difícil, sobre todo cuando hablamos de inmuebles, además ahora estamos hablando de bienes muebles, que estos son estos bienes que se pueden mover, pero cuando llego a esta etapa, la verdad es que los acreedores tienen ya un procedimiento en esta línea de tiempo, ya los tienen chequeados, cada una de las etapas, notificaron, hicieron el embargo, posiblemente hicieron el retiro. Entonces cuando digo voy a pagar una parte y tengo la intención de que se produzca la suspensión del remate, la verdad es que es súper difícil, a menos que el tribunal acceda a ello y va a ser a criterio del juez, porque legalmente si no pago toda la deuda no puedo o no tengo algún tipo de acción que me permita en el fondo terminar con esta línea de tiempo o hacer intervenir en ella para que no siga avanzando, lo que se va a producir es el remate. Entonces, si pago una parte, depende. Hay ocasiones en que los jueces sí han accedido. ¿Por qué? Porque paga gran parte de la deuda, pero no toda. Eso va a depender si lo hago por el tribunal, por el criterio del juez. Ahora, si llega a un acuerdo con el acreedor, bueno, ahí sí efectivamente puedo paralizar un remate, puedo hacer lo que se suspenda, dependiendo también del proceso que estoy, de la forma en que llegué a acuerdo con el acreedor. Perfecto. Ahora, es interesante pensar que esto
viene finalmente, claro, como yo decía al inicio, de temas de endeudamiento, de temas de insolvencia. Esto cuando ya nosotros como deudores no tomamos cartas en el asunto de, por ejemplo, buscar una renegociación o, por ejemplo, ya utilizar el mecanismo que nos entrega la ley de insolvencia de la quiebra, digamos, ¿no? Así de la queda. liquidación. Si es que yo ya no alcancé a hacer eso, todo esto que estamos conversando ahora viene después de la demanda. Exactamente. Cuando ya pasé el límite, no hice nada y ya, porque entiendo que me entra la duda siempre. Cuando ya tengo una demanda de cobranza, ¿me puedo tener los beneficios de alguno de esos dos procedimientos? La renegociación entiendo que no. Exactamente, Piedad. La renegociación no. Ya. Definitivamente no, porque uno de los requisitos que la ley textualmente señala es que no esté notificado una demanda de cobranza. Ya. Entonces ahí, efectivamente, no. Si me demandaron, ya no puedo renegociar. Exacto. Si dejé de pagar y dejé que esta línea de tiempo, que primero viene con la cobranza extrajudicial, los llamados, la mensajería, ¿cierto? Dejo avanzar esto luego a una cobranza judicial con la interposición de la demanda y la notificación, no puedo ingresar al procedimiento de renegociación. Pero lo que sí puedo hacer es ingresar al procedimiento de quiebra. Ya, de hecho, si tengo varias demandas de cobranza, igual es un indicio de mi estado de insolvencia. Claro. Entonces, de hecho, es una prueba fehaciente para los tribunales que me encuentro en una situación crítica, difícil, y que en este caso, por ejemplo, si una persona, en lo que hablábamos anteriormente, sabe que sus deudas son mayor a lo que efectivamente fue embargado, por ejemplo, y va a quedar con una deuda. O sea, imagínate, si remata los bienes y además de eso tiene como efecto que va a quedar con la deuda. ¿Por qué? Porque no se sometió, por ejemplo, al procedimiento de quiebra. La verdad es que lo mejor para esa persona que tiene pocos bienes y muchas deudas es someterse al procedimiento de quiebra, porque va a tener por lo menos Va a poder quedar borrón y cuenta nueva, como hemos dicho. ese beneficio que no lo da ningún otro procedimiento que no sea la quiebra, y que efectivamente le puede otorgar al deudor, ¿cierto?, la tranquilidad de decir, bueno, ahora sí puedo realmente volver a empezar, ahora sí puedo estar tranquilo, incorporarme al servicio financiero en un tiempo más o demostrando, ¿cierto?, buen comportamiento con liquidez futura. Claro, eso es bien destacable en realidad, porque también tiene un sentido ese procedimiento de la, ¿cómo decirlo? Como la motivación de las personas o la autosuficiencia de decir, a ver, tengo un problema, lo voy a tratar de solucionar, y eso obviamente, por así decirlo, de alguna forma es premiado por la ley, en el sentido de que te da esa oportunidad, porque cuando ya uno no hace eso, no es proactivo, esa es la palabra, no es como proactivo en el término de tratar de solucionar los problemas de endeudamiento que tiene, claro, empiezan a pasar todas estas cosas que ya empiezan a ser judiciales, y es, como decías tú, una línea de tiempo que no se detiene y de la que ya ha empezado es muy difícil volver atrás. Vamos a, de hecho, seguir viendo algunas soluciones y, por supuesto, detallar bien en qué consisten estos procedimientos, por si ustedes tienen deudas, y nos pueden consultar también a través de nuestro WhatsApp en el más 569-85-21-23-60. Vamos a hacer una breve pausa. Seguimos revisando en este ADN Te Escucha las diferencias entre embargo, retiro y remate, la diferencia que hay entre estos conceptos que comentábamos junto a Tania Olivera, abogada y socia de defensa de deudores.cl. Es como una línea de tiempo que podemos frenar, Tania, que podemos evitar, por así decirlo. Podemos incluso no tener que preocuparnos de los conceptos como embargo, retiro y remate, sino que podemos frenarlo antes, pero dentro de ciertas condiciones. Si a mí, por ejemplo, ya me llegó la demanda o el cobro judicial, están quizás en proceso del embargo, ¿yo puedo todavía en ese momento acogerme a la ley de insolvencia con la quiebra, con la liquidación voluntaria? Sí, Piedad, y eso es una muy buena pregunta, porque a veces hay confusión, ¿cierto? Y dicen, no, lo que pasa es que ya estoy en etapa de remate o hay fecha de remate. Ya no hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda hacer. La verdad es que sí, se puede. La persona puede incluir, puede incorporarse a este procedimiento de quiebra de la ley 21.720, no así el de la renegociación que ya hablábamos en el primer bloque, porque está notificado de la demanda de cobranza. Entonces ahí no hay nada que hacer, pero sí puede
hacer este procedimiento de la quiebra, donde, como decíamos, también va a tener el beneficio de quedar con deuda cero si es que tiene una mochila grande, que en el fondo esta ley se hizo para eso, o sea, se hizo para ayudar a las personas, a las MIPES, que se modificó hace muy poquito esta ley para también fortalecer ese punto de poder llegar también a las pymes, ¿cierto? Y también a las grandes empresas para poder salir de las etapas de sobreendeudamiento, sabiendo que en la vida de una persona, en la línea de tiempo personal hablamos acá, Claro. es muy habitual que una persona pueda caer en sobreendeudamiento. Entonces ahí existía mucha deuda, ¿cierto?, por parte de la legislación chilena, donde no había procedimientos que estuviesen tan ajustados a las personas deudoras. Existían en el Código de Procedimiento Civil, cierto que todavía existen alternativas como tercería de posesión, la prescripción que hemos hablado, el abandono del procedimiento, cierto, cuando los acreedores no realizan acciones cada cierto tiempo, pero no existía realmente una legislación dirigida 100% a personas, a empresas y a MIPES que estuviesen en problemas de sobreendeudamiento. Y aquí se presentan varias alternativas, aunque, por ejemplo, que depende, que la persona se va a poder incorporar dependiendo de dónde se encuentre en esta línea de tiempo. Si se encuentra en la cobranza extrajudicial, es decir, cuando recién dejó de pagar, hasta que me notifican de una demanda donde ya empieza esta otra parte de la línea de tiempo procesal o legal, ¿cierto? Que ahí hablamos ya de que puedo incorporarme, por ejemplo, solamente a la quiebra y no al procedimiento de renegociación. De todas formas, Piedad, siempre es bueno cuando me notifican de una demanda de cobranza, independiente que ya no pueda incorporarme al procedimiento de renegociación, que un abogado especialista en deudas y en instrumentos financieros revise la demanda de cobranza. ¿Por qué? Se debe acompañar un título ejecutivo. Siempre hemos hablado de ese término, título ejecutivo. En realidad es el documento fundante de la demanda, que generalmente es un pagaré. Aparte de lo que hemos hablado, que este pagaré tiene fecha de prescripción, por ejemplo, tiene plazo, ¿cierto? Que hemos hablado bastante de eso, de 1 año. Además de eso, debe cumplir requisitos legales. Debe tener una serie de requisitos que se deben cumplir. Todos los títulos ejecutivos, los cheques, las facturas, los contratos, como el mutuo hipotecario, deben cumplir con los requisitos y la demanda también. Entonces, ahí también es importante que si ya sé que no puedo entrar a la renegociación, por último, que alguien revise si efectivamente se interpuso bien esa demanda y el plazo para poder contestarla en el caso de que hubiese algún vicio o estuviese prescrito. Haya que revisarla, ¿no? Sí, el plazo para contestar es de 8 días hábiles desde que me notifican. Ya, o sea, es rápido. Es rápido y es importante ejercer esta acción porque me va a permitir también generar otras instancias, como el abandono del procedimiento. Si es que el acreedor no realiza acciones judiciales, yo en 6 meses puedo terminar esa demanda de cobranza cumpliendo ciertos requisitos legales, como sabemos que todo procedimiento tiene requisitos, pero lo que hace esta contestación, además de poder defenderme y revisar, ¿cierto?, el título ejecutivo, es que yo pueda verificar o pueda ejercer la acción de pedir el abandono del procedimiento en un plazo de 6 meses si es que el ejecutante no realiza acciones judiciales. Si yo no me defiendo, por ejemplo, ese plazo de 6 meses aumenta a 3 años. Claro. Entonces es importante ejercer las acciones, preguntar. Hay muchos lugares como defensores.cl donde podemos... la primera consulta es gratuita, solamente preguntar, mira, cuál procedimiento es lo que más me sirve. Una orientación. Una orientación. Es que no tenemos por qué saber ni manejar, los que no somos abogados, digamos, qué significa. O sea, a muchos nos podría llegar un documento así y uno no entender los plazos, las palabras, también lo hemos dicho, de repente los términos son complejos de entender o uno no los asocia a lo que realmente significa. Entonces, claro, en ese sentido, una buena asesoría es importante porque uno podría cometer un error simplemente por no saber. Exactamente, Piedad. Esta información con una asesoría especializada, ¿cierto? Lo que va a decir es, en definitiva, le va a decir el riesgo que tiene la persona. Mire, si usted no hace nada, va a tener poco riesgo o va a tener harto riesgo, de acuerdo a la situación patrimonial, ¿cierto?, y procesal que tenga cada una de la persona que esté endeudada. Entonces, lo importante es preguntar. ¿Para qué? Para tomar decisiones no con el susto, no con el miedo, no con esta no sé, mensaje como haz algo porque si no te pueden embargar, no. Lo importante acá es informarse, ¿cierto?, de los riesgos que existen. Lo importante acá es
conocer las etapas de esta línea de tiempo, conocer mi estado patrimonial, conocer el estado de mis causas si tengo otras demandas. Claro. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones informadas, no desde el miedo, sino desde la información y desde lo que realmente podría ocurrir. Claro. Ahora, si yo, por ejemplo, me rematan mis cosas, Ujú, ya llegamos a ese punto, ujú. ¿eventualmente las podría recuperar? No. Nada que hacer. Digo pensando en que hay bienes que pueden ser embargables y rematados como ya. Bueno, Sí. vehículos decíamos, ¿no? Eso es bien probable. Electrodomésticos, cosas tecnológicas, pero ¿qué pasa cuando se habla, por ejemplo, de joyas o muebles que han sido la familia, obras de arte, no sé, cosas que tienen un valor sentimental? Si ya fueron rematados, no hay nada que yo pueda hacer. No, Piedad. Lo que puedo hacer es que si estos bienes pertenecen a otra persona en una etapa previa, puedo ejercer una tercería de posesión. ¿Ya? Pero Ya. eso es previo, no al retiro, sino Al al embargo. remate de los al bienes. remango, al remate, ¿Cuándo ya. se interpone la tercería de posesión? Y aquí también es una duda que siempre está. En esta línea de tiempo se interpone después del embargo. Ya. Hay entre el embargo y antes del remate. Puede ser en toda esa parte que fluctúa entre el embargo y el retiro, y el embargo o antes del remate. Mientras sea antes del remate. Y hemos recuperado bienes de terceros, e incluso en estado de retiro, ya en las bodegas que tienen los martilleros, porque se ha demostrado efectivamente que los bienes no eran del deudor. Pero esta es una acción que también es súper riesgosa, porque los bienes van a una bodega en conjunto con millones de otros bienes. Entonces, si uno tiene apego o este tercero dice, este bien es mío, y se va a estas bodegas, ¿cierto? El cuidado que tiene, la verdad es que no es muy bueno, y también es riesgoso porque está al ladito de la etapa de remate. Entonces se podría fijar fecha de remate por el martillero y esto es súper rápido. Entonces, Súper rápido. lo importante es que se haga antes. Ya que ir como ese tercero al remate y casi que volver a adquirirlo, una cosa que No lo se ve como en las películas. recomendamos, sí, no recomendamos esa acción, pero sí responder que una vez que se realiza el remate de los bienes, la verdad es que no es posible recuperarlos por la simple razón que se lo adjudica un tercero. Claro. Y ese tercero pasa a ser el dueño de estos bienes. Ahora, se ha discutido o hemos peleado, ¿cierto?, con defensadores.cl causas de inmuebles donde se ha hecho el remate, se ha adjudicado un tercero, pero no se ha inscrito la escritura en el conservador. Entonces ahí nos ha pasado Hay un plazo. en algunas ocasiones que los clientes que tenemos han podido tener el dinero para pagar la deuda luego del remate y hemos podido salvar sus inmuebles. Entonces, Ya. pero es muy un plazo súper acotado, sí, porque ¿no? la ley no dice nada al respecto. Entonces, al final, un vacío legal. claro, uno lo tiene que defender por criterios. O sea, para que no dejen, por ejemplo, una familia sin el lugar donde viven, que efectivamente el remate de inmuebles tiene varias etapas para que se entienda que pasó a un tercero, que el dueño no es dueño del inmueble hasta que inscribe esta acta de remate, en el conservador de bienes raíces. Entonces, por ahí uno como buen abogado de deudores empieza, ¿cierto?, a fundamentar el por qué se debiese dejar sin efecto el remate y permitir a esta familia que se quede con el inmueble cuando ha pagado toda la deuda. Y eso es bien, sí, yo creo que eso también es muy... Son casos muy especiales. Son casos especiales, pero en general todos estos casos yo creo que ustedes lo ven en defensadeudores.cl, son bien angustiosos también, por esto mismo que hablábamos, como que uno debe pensar, o mucha gente podrá decir como no, lo peor que me podría pasar es que me embarguen mis cosas, porque efectivamente es tu vida, es parte de lo que has logrado, incluso muchas veces tiene que ver, como decías tú, claro, con terceros, no sé, familias que son más extendidas y viven en conjunto y es uno el deudor que justo resulta ser el propietario de, o sea, hay una afectación súper importante que no siempre es de la persona solamente deudora, digamos, sino que de su círculo más cercano también. Sí, Piedad. Mira, en alguna oportunidad de mi ejercicio profesional en Grupo Defensa.cl me dediqué 100% a los remates, a personas que tenían fechas de remate o que estaban ya con esta etapa o que llegaban a nosotros con esta situación. Y la verdad es que es súper angustiante porque hacemos un
un acompañamiento también a la persona en ir informando, ir hablando para poder llegar a una solución del problema del sobreendeudamiento. Y cuando hablas con las personas, ¿cierto? Con los clientes, que nosotros siempre vemos que hay cliente, es un cliente, pero atrás hay una persona, hay una familia. Entonces, cuando uno conoce realmente esa situación, las historias detrás, la verdad es que además del compromiso de uno como profesional, de querer ayudar a la persona, porque de verdad que uno se empapa mucho de las historias y de lo que ellos viven. Entonces, nos alegra que exista hoy en día, y hace 11 años ya, esta ley de insolvencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque antes no lo existía. Cuando nosotros también ejercíamos esta labor, ¿cierto? Y misión que tenemos de defender deudores o de ayudar deudores más que nada a salir del sobreendeudamiento, no existía esta norma. Entonces era mucho, mucho más complejo poder decirle a una persona, ¿sabe qué? Tranquila o tranquilo, esto lo podemos solucionar. Intentábamos por todos lados, Piedad. Pero y todavía sigue de la misma manera, sobre todo cuando las personas llegan en la última instancia. Claro. Pero hoy tenemos la posibilidad de decir a una persona, ¿sabes qué? Además de todo esto que te podemos ofrecer como profesionales, además está esta otra norma de hace 11 años que permite además, a través de un procedimiento que es fiscalizado por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Que funciona bien, digamos. Que funciona bien y que se creó efectivamente para que todas las personas, para que todas las empresas, y para que todas las MIPES, ¿cierto?, pudiesen salir del sobreendeudamiento y tener una oportunidad real de estar tranquilo. Sí, es intenso eso, yo creo también. Bueno, debe ser muy difícil también lidiar con eso por lo que decías tú, por las historias humanas. Y me entra también una duda con respecto a algo que le puede pasar a muchas personas, pero si yo, para remarcar esto, si yo estoy sin trabajo o tengo ingresos pero que son informales o más esporádicos, ¿me pueden demandar igual por cobranza por dejar de pagar las deudas? ¿Depende de mi situación laboral o no? Bueno, la verdad es que la ley es clara. Cuando uno deja de pagar una obligación o una deuda, viene y se activan los protocolos de cobranza. Ya ahí no se distingue la situación laboral de la persona. No existe, a menos que, por ejemplo, yo haya adquirido algún crédito con algún seguro, ¿cierto?, de cesantía. Ahí uno como particularmente puede activar ese seguro con la entidad financiera. Normalmente eso no es lo que ocurre. Normalmente son deudas que se adquieren para distintas cosas y que no tienen este tipo de seguro y que en la vida, ¿cierto?, en esta línea de tiempo de la persona quedó sin trabajo, a lo mejor no tenía ahorros o ya llega un periodo que no encontró trabajo y ya ocupó todos sus ahorros y viene esta etapa, ¿cierto?, de activar esta línea de tiempo de cobranza. Ahora, dijiste un punto súper importante. Si la persona no tiene este ingreso de remuneración fija, pero tiene igual ingresos, ¿cierto?, mensuales, ahí lo que podríamos recomendar siempre a una persona que queda, por ejemplo, sin trabajo, es someterse al procedimiento de renegociación si es que tuviese estos ingresos mensuales informales y que los pueda demostrar en los antecedentes. Que permanezcan en el tiempo también, ¿o no? Claro, porque le va a decir a los acreedores en esta propuesta, no, miren, yo igual les puedo pagar. Yo igual les puedo pagar porque les puedo comprobar que todos estos meses he recibido o tengo algún tipo de trabajo informal que me permite pagar tanto mensual. Entonces, la verdad es que esa sería la recomendación para una persona que está con cesantía y que sabe que ya no va a poder pagar. Claro. Que lo haga, porque como lo dijimos, si ya lo notifican de una demanda de cobranza, bueno, ahí las opciones son menos, existen, pero ya son procedimientos que tienen otro fin, que tienen por finalidad entregar los bienes, ¿cierto?, como la quiebra, para hacerse pago con ellos de las deudas. Sí. Este es un tema súper importante que deja estas dudas más claras, digamos, porque son conceptos que de repente nos cuesta entender o nos cuesta ver la diferencia. Si quieren volver a revisar este capítulo, volver a escuchar las explicaciones, todo lo que Tania nos estaba contando, recuerden que va a quedar completo disponible en el canal de YouTube de grupodefensa.cl y que también pueden encontrarlo en Spotify como ADN Te Escucha. Tania Olivera, abogada y socia de defensadeudores.cl, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Piedad, y por supuesto a todos tus auditores y auditoras de Radio ADN.